Muy bien. Entonces, continuando con lo que acabamos de decir, entonces, ese es el término específico que le vamos a dar a este tipo de denticiones que, como es sabido, los caninos incluidos es después de las primeras y segunda y molares inferiores, terceras molares superiores e inferiores, es el caso más frecuente. Tanto estamos hablando de un porcentaje del total de piezas incluidas en un porcentaje entre el 4 al 6% de casos en forma general. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de caninos específicamente retenidos, hay una predilección sobre el género. ¿Alguien me puede decir específicamente si ha leído o tiene idea de cuál es la prevalencia o en este caso de la presencia de caninos retenidos en mayor porcentaje, en los varones o en las damas? ¿Qué creen ustedes? Hablando de caninos retenidos, ¿ah? ¿Qué creen ustedes? Varones. Mayormente varones, doctor. Ujú. Varones. Varones. Miren, aquí lo contrario ocurre. Damas. Normalmente hay una Las damas. mayor incidencia, una predilección específicamente a nivel del género femenino. Entonces, ese es otro punto que hay que siempre tener en cuenta. Cuando hablamos de caninos retenidos, existe una mayor prevalencia, una mayor incidencia, un mayor porcentaje que está afectando o que tiene predilección sobre el género, en este caso sobre el género femenino, ¿no? Ahora, hablar de la etiología, hablar de las causas, como toda pieza incluida, aquí hay que es multifactorial, ¿no? Cuando hablamos de multifactorial, ya ustedes entienden que estamos hablando por una falta de desarrollo de los procesos maxilares, que es una de las causas que condiciona justamente la inclusión de las piezas dentarias en general, y también, ¿por qué no hablarlo?, de los caninos retenidos, ¿no? También puede verse a la presencia o alguna alteración que puede existir durante el desarrollo del trayecto del canino para poder emerger y tomar su línea, romper la cortical y tomar su línea de oclusión, ¿no? Puede haber, esto se puede ver también a presencia de factores como puede ser presencia de quistes, presencia de tumoraciones, también por presencia de traumas, que es en algunos casos también lo que va a condicionar a que estas piezas dentarias vayan a tener esta característica de piezas incluidas, ¿no? También hay que tener en cuenta la forma, la anatomía en este caso, como ustedes saben, los caninos son piezas muy voluminosas, tienen un ecuador muy marcado, por ende su corona tiene unas características especiales que también va a condicionar a este tamaño que pueda verse incluido y que no pueda poder erupcionar convenientemente en la etapa o periodo establecido dentro de la erupción cronológica, ¿no? Ya ustedes saben que siempre hay que manejar unos periodos de erupción cronológica. Por ejemplo, les hago una pregunta, a ver, chicos. Aproximadamente un canino permanente superior, ¿a qué edad debe erupcionar? Promedio. Estamos hablando de edad promedio. 10, 11. Ujú. Promedio, estamos hablando en promedio entre los 11 años de edad, ¿no? Que es donde esta debe empezar a evolucionar ocupando su espacio dentro de la arcada dentaria a nivel del maxilar superior, sobre todo, ¿no? Si estamos hablando del maxilar superior. También hay que considerar como otro proceso etiológico los factores hereditarios, ¿no? Quiere decir que también el factor hereditario también juega un papel importante dentro de lo que vendría a ser la presencia de estas alteraciones de desarrollo y de crecimiento dentro del aparato estomatomático, específicamente lo que son las piezas dentarias, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen, como ustedes pueden ver, pues aquí ya a simple vista estamos viendo que el canino, se ve el puntero, chicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se observa? Doctor. Ahí pueden ver ustedes inclusive la presencia de piezas dentarias temporales que todavía no han tenido su reabsorción radicular fisiológica, ¿no? Y por ende, miren cómo se va estrechando el espacio y por ende va impidiendo ya la salida, en este caso normal, del canino, dentro de su proceso o trayecto de erupción, ¿no? A veces cuando se determina esto en forma oportuna, con una exodoncia, ¿no? Con la finalidad de poder determinar, porque para eso es la evaluación clínica, como vamos a ver a continuación, que es importante determinar por qué posiblemente no está erupcionando una pieza dentaria si ya estamos en un periodo cronológico que ya nosotros lo debemos conocer al revés y al derecho, y que nos va a ayudar a poder diagnosticar una posible causa, ¿no? Ya sea una retención, ya sea una agenesia, en el caso de que no exista pues el germen de la pieza dentaria, en este caso del canino o cualquier otra pieza, ¿no? Si es que estamos observando clínicamente todas las posibilidades del por qué hay un retraso durante el proceso del periodo de erupción
cronológica de una pieza dentaria, ¿no? Entonces, ahí tenemos las diferentes características. Por ejemplo, miren, unos factores etiológicos que mencionan, según estudios que se han hecho, ¿ya? Los factores etiológicos que influyen en la posición del canino incluido, así como su inclusión, es decir, por lado vestibular, es decir, hacia la porción de los labios, ¿no? La porción vestibular, puede verse como resultado de un poco desarrollo de los maxilares, ¿no? Normalmente a eso se debe que los caninos estén retenidos y presenten en sí una ubicación vestibularizada, ¿no? A eso se debe hipoplasia del maxilar superior, ¿no? Quiere decir que aquí va a haber un poco de desarrollo de la altura del reborde alveolar, de la arcada alveolar, y por ende, pues estas piezas dentarias normalmente van a tender a ubicarse en esta posición de vestibularización, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una inclusión palatina, ¿ya? Más que todo, una inclusión palatina está demostrado, de acuerdo a los estudios que se han realizado, que está muy relacionado a lo que es el factor hereditario, la herencia. No quiere decir que si papá o mamá o abuelos han tenido algunas características de dientes incluidos específicamente, también va a ser mucha mayor probabilidad que esto fuera una causa del por qué los nietos, los hijos, van a tener también, alguno de ellos, presentar este tipo de signos y características clínicas dentro de la evolución de las piezas dentarias, en este caso de los caninos, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, hablando de lo que es un porcentaje, de cuál es lo más frecuente hallar dentro de los procedimientos cuando se hace una inspección clínica, una evaluación radiográfica, una evaluación completa, ¿no? Y determinar si es que, cuáles las posiciones más comunes y dónde se encuentran ubicados dentro de la cavidad oral o dentro del hueso alveolar. Tenemos que la posición más frecuente es la retención y la inclusión palatina. Miren, un alto porcentaje, un 87%. ¿No? 87% es altísimo dentro de lo que es los casos a la casuística presentada de los caninos incluidos. A nivel vestibular, estamos hablando de un 8%, ¿no? 8%. Significativamente bajo en comparación pues a la ubicación de porcentaje palatino. Y la posición intermedia, ¿qué quiere decir intermedia? Que no se ha decidido pues el canino, que está entre una porción cerca a lo que vendría a ser parte del paladar y otra porción cerca a lo que vendría a ser la porción vestibular. Por eso se denomina una porción intermedia, ¿no? Que podría decir que es significativamente muy parecida dentro de lo que es el estudio de porcentual a lo que es una ubicación vestibular a nivel del maxilar, ¿no? Superior. Vamos a ver. Y miren, esto es lo que también tenemos, la incidencia también en estudios realizados tomando grupos etarios, ¿no? Cuando tomamos grupos etarios, también se puede determinar y se puede ver a través de estudios que existe inclusión en pacientes menores de 30 años y vamos a encontrar una frecuencia de cuando vemos que la corona está por debajo de la mucosa, o sea, ha roto lo que es la superficie del hueso, la cortical, ¿no? Y solamente está cubierta parcialmente por lo que vendría a ser la mucosa, en un 25%, ¿no? Una corona que se encuentra mucho más baja de los ápices vecinos, de las piezas contiguas, estamos hablando de un 23%, ¿no? Una corona que está a nivel de los dientes vecinos, un 17%, ¿no? Una corona que se encuentra más alta, prácticamente la incidencia es muy similar, no varía mucho, ¿no? Una corona que se encuentra prácticamente a nivel del suelo o del piso del seno maxilar, 15%, ¿no? Que son también intervenciones alto complicadas, ¿no? O las raíces que también se encuentran dentro del seno maxilar, como también puede ser, pues a veces como las terceras molares, las molares o primeras molares, ¿no? Que también la raíz palatina a veces por la longitud y el grosor de esta también se encuentra dentro del seno maxilar, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay una comunicación bucosinusal solo cuando, si es que no hay un estudio previo, lógicamente, ¿no? A través de la imagenología o las radiografías, para determinar la ubicación real, ¿no? Si está proyectada dentro del seno o realmente está dentro del seno, ¿no? Por eso, aquí la evaluación es importantísimo, chicos. Para poder determinar la inspección o exploración clínica es esencial. ¿Y en qué consiste nuestra exploración clínica, chicos? ¿Ah? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para valorar una exploración o examen clínico detallado y poder
determinar posibles diagnósticos en una primera fase presuntivas y confirmarlos con otros exámenes complementarios, como es el radiográfico principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. El color de la encía, doctor. El color, ¿por qué el color de la encía, hijo? A ver. Puede ser que, como está incluido el canino, pues la bulbosidad que se ve. Lo primero que nos llamaría la atención es la ausencia del canino, ¿verdad? Es el primer punto. Claro. ¿No es cierto? Segundo, examinamos, como usted bien dijo, lo que vendría a ser las características del entorno donde posiblemente debería estar, si es que hay algo de espacio donde debería estar el canino, ver si hay un cambio de coloración, porque de repente hay una isquemia producto de la presión que está ¿no? ¿No? A ver, ¿alguien tiene su micro prendido, por favor, que nos produce un poco de interferencia? Por favor, ¿sí? Muy bien. Otro elemento importante que hay que determinar, las características de los dientes vecinos. ¿Por qué me interesaría ver las características de los dientes vecinos? Al espacio donde debería estar el canino. Para ver la posición. El espacio en el que debería ocupar. Si es que hay espacio. Ya, puede ver, doctor, inclinación, ¿no? De los dientes vecinos. Esa es la posición, pero algo más que puede observar entre las piezas vecinas que se están, o que van a ser los futuros vecinos del canino. ¿Tendrá que ver algo el cambio de coloración en las piezas vecinas? ¿Podría determinarme algo? Sí, no? puede ser golpe. Por golpe, algún trauma. Exacto. Entonces, miren, también directamente puede haber un trauma o golpe, sí, pero también hay que determinar, porque a veces cuando el canino está retenido y está produciendo una risólisis, es decir, una reabsorción radicular, a veces las piezas que están vecinas y que están erosionadas cambian de color porque se produce una necrosis. Entonces, también miren ustedes qué importante es no solamente el palpar, porque también tengo que tocar la zona de la superficie si se aprecia o se siente en todo caso características de un relieve que me puede estar imaginando que ahí todavía ya está apareciendo, ya se siente, ¿no? Aparte, las características clínicas, como bien dice usted, falta de espacio, de repente la coloración que puedan tener las piezas vecinas, porque puede determinar también una necrosis. ¿Por qué? Porque de repente el canino está originando una lesión a nivel del periápice y a nivel radicular de las piezas vecinas, condicionando una necrosis, ¿no? Entonces, todos estos elementos siempre tienen que ser evaluados clínicamente. ¿Para qué? Para una vez determinar todas las características que de repente vemos y aparentemente todo está normal, aparentemente, ¿no? O de repente aparecen sintomatología o características o manifestaciones clínicas que nosotros nos puede llevar a la idea de que algo está pasando aquí y que posiblemente se deba a la presencia de un canino que está incluido, ¿no? Y lógicamente esto ya será corroborado, nuestro diagnóstico presuntivo, con los exámenes complementarios. En este caso, que puede ser las radiografías, o también algo más específico, si quiero yo determinar proximidades con estructuras profundas o que tienen relación directa en todo el entorno del canino retenido, como es una tomografía axial computarizada, ¿no? Para determinar ubicación real y proximidad con tejidos o zonas adyacentes, cuando pues yo de repente voy a, una vez hecha la evaluación, deseo realizar el procedimiento, si es que realmente requiere de acuerdo a lo que nosotros y lo que nuestro diagnóstico y estudio de evaluación nos determine al final de todo el proceso de la historia clínica del paciente, ¿no? Por eso, la palpación es importantísima, ya ustedes saben. La palpación para poder determinar proximidad o no de características a nivel de la educción o inclusión dentaria, si ya está total, parcialmente, o no se aprecia a nivel de lo que es el reborde óseo, ¿no? La inspección, la visión es algo importante, ¿no? Aquí son elementos importantes dentro del examen o evaluación clínica, ¿no? Muy bien. A ver, un momentito, chicos, que estoy recibiendo una llamada de su coordinadora. Vamos a ver aquí que algo importante que hay que observar, las características
ya cuando hacemos exámenes más complementarios. Porque lo clínico lo podemos observar, lo podemos palpar, lo podemos sentir, como dice realmente. Pero el aspecto que es importante para poder determinar un diagnóstico exacto de lo que está sucediendo y que nos debe determinar que es un canino incluido, ¿no? Es el examen radiográfico. Y que para nosotros en cirugía el examen radiográfico e imageneológico es importantísimo, no solamente para ayudarnos en el diagnóstico, ¿no? Complementar nuestro diagnóstico, sino para establecer un plan de tratamiento adecuado. Lo más conservador, si, como dijimos al comienzo, si no hay algún aspecto de sintomatología clínica, adoptaremos el tratamiento expectante o no, por la complejidad, ¿no? Entonces, todo eso es importante porque eso es lo que nos va a determinar justamente el éxito de nuestro diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ya sea el que decidamos, el quirúrgico o el expectante, como ustedes ya hemos visto y conversado en las sesiones anteriores, ¿no? ¿Y qué es lo importante que hay que tener en cuenta? Justamente que esto nos permite el examen o los exámenes complementarios, como es la imagenología, la radiografía, y las diferentes técnicas radiográficas, ya sea la periapical, la panorámica, las oclusales, que nos permiten determinar las características de toda la estructura del ápice del canino. Su profundidad, cuán cerca está a otras estructuras, ¿no? Si está a nivel de elementos que están cercanos a ella, ¿no? A nivel de bóveda palatina, ¿no? ¿Qué elementos están a nivel de en su porción anterior, posterior, por distal, y qué estructuras y relaciones para justamente permitir, si es que se determina la cirugía, el abordaje y sobre todo la mayor conservación de estructura ósea? Porque cuando se hace un tratamiento, en este caso, para poder extraer piezas incluidas, no solamente el canino, siempre hay que tratar de conservar o ser lo más conservadores posibles, con la finalidad de no eliminar gran cantidad de tejido, ¿ya? Que pueda a la larga condicionar de repente alteraciones en la fase de repente rehabilitadora del paciente, ¿no? O de repente permita que la estructura se quede tan frágil. Y a veces simplemente como, no sé si recuerdan que estuvimos hablando en el caso de la mandíbula, cuando a veces hay una demasiada recesión o eliminación de hueso a nivel casi entre el ángulo y el cuerpo, la mandíbula puede hacerla mucho más frágil, ¿no? Y a veces con el simple esfuerzo de la masticación, acuérdense ustedes que nuestros músculos maceteros tienen gran potencia, y la tensión que ejercen a veces puede condicionar, si es que no se controla, no se mide bien, en este caso, nuestro procedimiento quirúrgico, a que pueda producirse una fractura, ¿no? Entonces, todo eso está condicionando. Y por eso es la evaluación previa, ¿no? Completa, ¿no? Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas o manifestaciones puede dar un canino retenido? Mecánicas puede ser, cuando hablamos de manifestaciones mecánicas, quiere decir que el paciente no puede realizar una actividad de oclusión completa, porque recuerden ustedes que nuestros caninos van a cumplir una función específica, el desgarrar alimentos, ¿no? Entonces, nuestra actividad mecánica, que es el desgarrar y parte de la oclusión, está alterada. Puede haber procesos infecciosos que condicionen la aparición justamente o la presencia de este tipo de inclusiones en los caninos. La presencia y formación de quistes foliculares, ¿no? Que por la presencia justamente de lo que vendría a ser el capuchón pericoronario, que viene y empieza a alterarse la morfología y originarse un proceso patológico, ¿no? Las neuralgias, sobre todo trigeminales, ¿no? Recuerden ustedes que a nivel de toda la sensibilidad de todo lo que es el macizo craneofacial, el trigémino es el responsable de la inervación sensitiva, ¿no? Entonces también puede aparecer por compresión o por cercanías a este nervio que puede haber afectado o afectar o predecir un tipo de neuralgias, en este caso, ¿no? Afectado justamente por la presencia de esta estructura que está en una posición anómala, ectópica, ¿sería la palabra? No, incluida, ¿no? Entonces, en esta imagen, ya que empezamos a hablar de los exámenes radiográficos que nos van a ayudar a complementar nuestro diagnóstico y más adelante nuestro posible plan de tratamiento, ¿no? Una evaluación, podemos observar aquí el canino. Miren cómo está prácticamente a nivel del ápice, a la altura de los ápices de las piezas dentarias anteriores, ¿no? Y muy próximo a lo que vendría a ser, ¿qué elemento anatómico es esto? Que yo estoy señalando acá. El seno maxilar, doctor. El seno maxilar. Miren, acá, esta línea blanca. Esta línea blanca, el seno maxilar es esto.
El piso del seno maxilar. El piso del seno y parte también el piso de las fosas nasales. ¿Ah? Miren ustedes, este es el seno maxilar, aquí. Aquí está el seno maxilar. Miren, inclusive, y aquí esta línea horizontal que ven ustedes aquí. Es parte del piso de la fosa nasal. ¿Ah? Y miren cómo este canino, prácticamente el ápice, no solamente está comprometiendo el piso de la fosa nasal, sino también ligeramente, y miren cómo está prácticamente el ápice en dirección a lo que es este seno, la parte del seno maxilar que está prácticamente algo neumatizado aquí. Miren ustedes, ¿no? Miren. Entonces, eso es lo importante, pues, miren ustedes, ¿no? Aquí, en esta otra imagen radiográfica, en la cual es a través de un paciente con tratamiento ortodóntico, miren, pero miren cómo se observa la presencia de los dos caninos incluidos por palatino, aquí, ¿no? Miren las características, ambos caninos incluidos por palatino. Aquí, ¿Ambos llegan al ápice, doctor? ¿perdón? ¿Ambos llegan al ápice de los incisivos? Aparentemente, como esta imagen es una imagen radioproyectada, ¿no? Y ustedes saben que la radiografía, yo puedo tomar una imagen, aparentemente si yo la cambio de una proyección, estarían separados, ¿verdad? Pero si yo la superpongo así, y tomo una foto, aparentemente parecería que está a nivel del ápice. Y justamente, ¿no? Justamente de eso nos valen los exámenes más especializados, una tomografía para ver si realmente hay un contacto directo. ¿Y cómo yo podría descartar si hay un contacto directo? Porque si esto está haciendo aquí a nivel del periápice de los incisivos centrales, de repente podría verse una lesión a nivel apical, un ensanchamiento del espacio periodontal, que me está indicando que efectivamente estos caninos me están condicionando una lesión, una posible reabsorción radicular, ¿no? Aparentemente, aquí se ve normal, porque de repente pues hay todavía una porción de hueso que no está a nivel del ápice, sino que como la imagen está radioproyectada, me asemeja que pareciera que está prácticamente en contacto. A la altura está de los ápices, pero no necesariamente en contacto con los ápices radiculares. ¿Ok? ¿No? Por eso que los exámenes complementarios radiográficos son importantes. ¿Qué tipo de radiografía es esta, chicos? Oclusal, doctor. ¿Y para qué me sirve esta radiografía oclusal en este caso? Para ver la extensión, hasta dónde está prolongada la placenta. A ver. Saber la posición Para ver si está lingualizado o vestibulizado. Exactamente, las radiografías oclusales en el maxilar superior me van a determinar la ubicación del canino retenido, si esto se encuentra o vestibularizado o se encuentra lingualizado. En este caso, esta radiografía, ¿qué me está mostrando? que está palatinizado. A ver, ese término. ¿Está vestibularizado? A ver, el término palatinizado, ¿se puede dar aquí? ¿En maxilar inferior? Está lingualizado. Lingualizado, doctor. No se vayan a confundir, chicos, no se vayan a confundir, porque ahí sí, en su examen vayan a tener alguna pregunta o imagen parecida, no se vayan a equivocar, no se vayan a equivocar, tengan mucho cuidado. Lo que sí, normalmente, esto sí, para que ustedes vean, por las características que tiene la maxila inferior, ¿no? Normalmente, ya sea si esté vestibularizada o lingualizada, normalmente siempre va a haber, al momento de la palpación, la presencia de un abultamiento, ¿no? Un abultamiento. Ojo que muchas veces se confunde cuando se hace erróneamente una exploración con una exostosis a nivel lingual. Uno palpa, uy, mira, acá hay un abultamiento, pero veo al otro lado, hay simétrico, ¿qué? Tiene aquí dos piezas o dos supernumerarios, a veces uno decimos, no, y es una exostosis, lo que nosotros llamamos un denominado torus mandibular, ¿no? A veces. Pero justamente la imagenología nos puede descartar o confirmar si realmente se puede ver este tipo de alteraciones, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí. Doctor, entonces en ese caso se puede fibrosar esa estructura. ¿Perdón? En ese caso se puede fibrosar esa zona. No se fibrosa, pero sí, lo que sí vamos a ver, que el paciente mismo se va a dar cuenta porque ustedes saben que la lengua es un órgano que siempre está investigando todo lo que hay en boca, ¿verdad? Y ustedes mismos se dan cuenta cuando algo anormal hay en su boquita, la lengua
pasa por ahí y pasa, y una vez que pasa y lo siente, vuelve a pasar, y el paciente mismo, y ustedes van a notar que, ¿por qué aquí está más abultadito y con mi lengua lo puedo tocar y del otro lado no? Y normalmente el paciente es por eso que va a la consulta a veces, ¿no? Doctor, mire, tengo aquí como una especie de bultito, y a veces sí, eso sí puede condicionar a veces que cuando estamos comiendo alimentos fibrosos, como esta zona está muy prominente, puede hacer que se inflame, se irrite, y también es otra consecuencia justamente a nivel del maxilar superior, inferior, a nivel de la mandíbula, la presencia de este tipo de alteraciones, ¿no? Que ya van a llevar al paciente y que van a determinar de repente en este tipo de diagnóstico, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Sí. La técnica de Clark en los exámenes radiográficos, que es como si nosotros rompiéramos la proyección para poder ver realmente la distancia que puede existir, ¿no? Cuando una imagen, por ejemplo, está superpuesta y nos oculta o no nos hace ver una imagen real, pero que sabemos que ahí hay algo que está anormal. Entonces, ya sea una proyección mesial o distal, en las cuales a nivel de la placa radiográfica, que vendría a ser esta, se proyecta la imagen, en este caso separada, para poder determinar realmente la ubicación o características que pueda tener, en este caso, el canino, si estuviera retenido, para poder ver si está o vestibularizado o si está próximo a estructuras que puedan darnos la idea de que puede estar afectando o lesionando algunas lesiones o estructuras de la cavidad oral, ¿no? Miren, qué complicaciones a veces pueden llevar, como dijimos, a veces procesos infecciosos, ¿no? Una celulitis de origen odontogénico por la presencia, en este caso, de un canino retenido. Miren, una persona ya adulta, por más de 40, 50 años. Miren, durante los primeros tiempos no dio alguna sintomatología específica, lo único que no tenía es el canino. Pero miren, con el paso del tiempo, cómo se ha transformado ya en una lesión, en este caso invasiva, a nivel del paladar, ¿no? Puede originar estos accesos a veces, ¿no? Transformarse también en una osteomelitis maxilar, ¿no? O también contaminar o comprometer, como ustedes vieron en la imagen anterior, que está próximo al seno maxilar, y comprometer pues una sinusitis a nivel de las cavidades neumáticas a este nivel, como son el seno maxilar, y complicar todas estas estructuras, ¿no? Y también, ¿por qué no? Si es un proceso infeccioso que está afectando gran parte de lo que es la cavidad a nivel del paladar, o donde se encuentre, ya sea en el maxilar inferior, también puede comprometer a las otras piezas dentarias, ¿no? Eso es lo importante que hay que ver. Cuando a veces, por eso, evaluar mucho lo que vendría a ser el tratamiento expectante. ¿Hasta cuándo podría ser recomendable? Por eso, la evaluación periódica, si es que se va a tomar ese tipo de determinación, ¿no? El abordaje de un canino incluido. Definitivamente, para poder realizar un abordaje, ya ustedes saben, lo principal es el estudio clínico, el estudio historial del paciente y la evaluación para poder dar un plan de tratamiento, ¿no? Un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento, ¿no? Ventajas y desventajas del por qué sí, por qué no, por qué tendría que retirarlo o por qué debería mantenerlo, al menos si es que no me da, si de repente observo que no hay relación con respecto a estructuras vecinas. Por ejemplo, en esta imagen, ven ustedes la posición del canino, miren. ¿Ven ustedes a nivel del incisivo central inferior alguna imagen radiolúcida? Hay una reabsorción también del ápice de los incisivos. Entonces, aquí, miren, radiográficamente, definitivamente aquí, a ojo cerrado, ya hay que determinar que hay que evaluar la extracción de esta pieza, porque ya está condicionando alteraciones y destrucción a nivel de los elementos vecinos. Entonces, aquí definitivamente ya este proceso hay que solamente planificar el abordaje para poder hacer la extirpación de la pieza dentaria, en este caso del canino, ¿no? Radiográficamente también puede ayudarnos eso, ¿no? Como también si estuviera aparentemente en condiciones normales, no haríamos pues otro tratamiento si es que no convendría o simplemente la parte de evaluación, ¿no? Entonces, lo importante que hay que tener en cuenta una vez que se ha diagnosticado correctamente la posición, ubicación, estudio de las estructuras vecinas que están relacionadas, en este caso con el canino incluido, las posibles alteraciones que están condicionando o no, ¿no? Entonces, se establece un plan de tratamiento, ¿no? O también puede ser por procedimientos ortodónticos, ¿no? En el caso de una tracción, si es que pueda todavía salvarse, en este caso. O de repente ya por la extracción
porque vemos que esto puede llevar pues en sí a un trastorno, y el movimiento en bloque de las piezas dentarias también origina una reabsorción de hueso, y también puede verse o exacerbar la presencia de este canino y alterar pues el tratamiento, en este caso ortodóntico, ¿no? O de alineamiento, ¿no? Lo principal, si estamos en el maxilar superior, recordar anatomía. Lo importante es recordar anatomía, chicos, ¿ah? Porque no solamente se trata de estudiar elementos, estructuras que se encuentran, sino también la inervación y vascularización que nosotros tenemos siempre tener en cuenta. Por ejemplo, si vamos a extirpar o extraer un canino retenido o incluido, ¿qué nervios nosotros tendríamos que anestesiar? ¿Por dónde? ¿Por qué estructuras? ¿Y para qué? ¿El nervio nasopalatino, doctor? El nervio nasopalatino. ¿Por qué el nervio nasopalatino? A ver, para ir recordando. Palatino anterior, doctor. A ver, vamos por partes. El nasopalatino. ¿Por qué el nasopalatino? A ver. Porque ese inerva la mucosa del paladar. La mucosa del paladar. Quiere decir que si nuestro abordaje va a ser por palatino, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a tener que insensibilizar toda la mucosa palatina y parte de la cortical de esta parte anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y nada más? ¿Y nada más? El nervio palatino anterior también. Palatino anterior, doctor. ¿Por qué el palatino anterior? Porque hemos dicho que debemos anestesiar todo el paladar y el palatino anterior inerva lo Claro, que es ustedes saben que dependerá del tamaño de lo que vendría a ser nuestra corona clínica y de lo que es el canino, y nuestro colgajo pues va a ir de repente hasta las piezas posteriores para poder hacer después la desecación del colgajo, ¿no? Entonces, el palatino anterior o palatino mayor que está saliendo por aquí, por el agujero palatino posterior, también inerva esta estructura. ¿Qué más? ¿Nada más? También podría ser el dentario anterior. ¿Podría ser o es? Es Porque recuerden ustedes que Dentario anterior. el canino Dentario sigue siendo la anterior. pieza anterior. ¿Y quién inerva las piezas dentarias anteriores? Superiores, sobre todo. el nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior. Entonces, también tenemos que insensibilizar esta estructura, porque por más que el canino esté dentro, incluido, recuerden ustedes que la inervación no va a variar. Entonces, miren ustedes, ¿y por dónde tengo que abordarlo? ¿Cómo tengo que abordarlo? ¿No? Entonces, es importante recordar y reconocer justamente para poder planificar nuestro plan de tratamiento, ¿no? Muy bien, y aquí lo tenemos, pues, ya que ustedes lo han hablado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si está a nivel de posición palatina, ¿no? El nervio infraorbitario. ¿Por qué el nervio infraorbitario? Porque inerva la mucosa vestibular, el labio superior. Así es, va a inervar, porque acuérdense que nosotros vamos a hacer un colgajo y también vamos a comprender aquí. Y cuando nosotros bloqueamos también parte de lo que es el nervio dentario anterior, también se va a insertar, por añadidura también el nervio infraorbitario también se va a bloquear, ¿no? Entonces, son características que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? El nervio alveolar superior y medio, en el caso, o el nervio alveolar anterior, que es lo mismo, ¿no? Plexo alveolar. ¿Muy bien? La incisión, en este caso, como ustedes pueden ver, tiene que ser una incisión festoneada, siguiendo el borde inferior del cuello a nivel palatino de los dientes, tiene que ser amplia. Sobre todo va a depender mucho de la ubicación del diente, del canino, o de las piezas dentarias, porque puede ser como el imagen fantasmal que ven ustedes aquí, un canino a nivel solamente unilateral retenido, o puede ser ambos. Y necesariamente pues aquí tenemos que hacer la extirpación, a veces en forma simultánea, es decir, extraer los dos caninos al mismo tiempo, ¿no? Entonces va a depender mucho también de las características. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, ahí tienen ustedes la disección del colgajo, el desprendimiento del colgajo, dependerá pues de la amplitud y la visibilidad que nosotros tengamos para poder extraer y hacer primero la eliminación de hueso, ¿no? Aquí a veces es necesario colgar, hacer una especie de puntadas con la finalidad de estabilizar el colgajo para que nos permita poder tener mayor accesibilidad dentro de lo que es nuestro procedimiento de trepanación. Un par de puntitos aquí se colocan como fuera un ganchito en una pieza vecina para que nos permita
en este caso, tener un acceso mucho más controlado, ¿no? Durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? A veces por comodidad se puede hacer esto, ¿no? A veces es más cómodo que estar colocando un separador aquí para poder tener acceso cuando de repente la apertura bucal del paciente no es óptima. Entonces esto nos ayuda también a poder manejar estos casos así, ¿no? Ahora, también hablamos ya, una vez que se ha decolado, en este caso, hablamos de la trepanación, ¿no? La osteotomía, ¿no? Entonces, sabiendo ya prácticamente la ubicación a través de lo que vendría a ser la posición de la pieza dentaria, siempre lo ubicamos primero a nivel de la corona, que es donde se va a hacer la eliminación del hueso a ese nivel, ¿no? Y con una fresa redonda de tungsteno, miren, se hacen pequeñas perforaciones para poder eliminar lo menos traumático posible el hueso. Anteriormente las intervenciones de este tipo eran mucho más traumáticas porque se utilizaba un martillo y un escoplo, como si estuviéramos cinceleando. Ahora no, esto justamente hace que el tratamiento y el procedimiento sea mucho más rápido y menos traumático para el paciente, ¿no? Por eso el establecimiento de lo que es un plan de tratamiento específico, ¿no? Producida la liberación de la corona, es decir, el poder tener acceso a la corona, aquí lo primero que se hace es exponer lo que vendría a ser la corona del diente, ¿ya? La corona del diente. Y lo que se determina aquí para poder complementar es eliminar todos los elementos que puedan condicionar que la corona no pueda salir cómodamente. Todos los obstáculos se limpian, pero siempre lo más conservador posible, ¿no? Eso es algo importante siempre que hay que tener en cuenta, ¿ya? Luego, una vez que se ha liberado la corona, pasamos a lo siguiente. Antes de proceder a lo que vendría a ser una odontosección, que a veces es lo que normalmente se realiza con la finalidad de poder extraer la pieza dentaria, se procede a lo que es siempre una ligera luxación, para determinar si todavía hay mayor resistencia, o a veces también nos damos con la sorpresa de que luxamos y el canino tiene movimiento y se luxa, y a veces ya no necesitamos hacer nuevos procedimientos, y a veces podemos retirarlo fácilmente, ¿no? Fácilmente es una palabra, pues, dentro del ámbito quirúrgico, ¿no? Entonces, y si no es así, pues procedemos a la siguiente parte, que es a la odontosección. Liberar primero la corona, ¿no? Para después ir liberando cada uno de los segmentos a nivel del tercio superior radicular o el tercio inferior radicular, ¿correcto? Entonces, a veces puede ser que también pueden quedar parte de lo que vendría a ser los ápices, y también los ayudamos o con un explorador, a veces, o con un botón recto muy fino para poder eliminar, en este caso, los residuos que puedan quedar del ápice radicular al momento de haberse producido la odontosección, ¿no? Entonces, eso es importante. Una vez que ya se ha eliminado la mayor parte de lo que es la corona y parte de la raíz, pues se procede a la extirpación total o la abulsión total de lo que queda del canino dentro, porque normalmente ustedes saben que los caninos tienen unas raíces mucho prominentes y muy largas a veces, ¿no? Y eso es lo que justamente determina este tipo de procedimientos. Una vez producido la eliminación, el curetaje, la limpieza de todo tejido que pueda quedar anormal dentro, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser no solamente huesos, sino tejido blando, tejido granulomatoso, tejido quístico, ¿no? Se curetea bien, se limpia bien la cavidad para poder dejar el alvéolo en perfectas condiciones, ¿no? Y que su proceso de recuperación y regeneración sea lo más óptimo posible, ¿no? Aquí lo tienen, miren cómo se ha seccionado en esta imagen, la que se ha retirado solo la corona, se dejó la raíz, y el lecho, donde se produjo justamente pues, la extirpación, y que queda después de haberse producido la extirpación, ¿no? Una vez que se ha terminado de hacer todo, se irriga bien, se elimina bien todos los elementos y se irriga bien, eliminando todo elemento que pueda complicarnos, porque también hay que ver eso. A veces hay momentos en que se pueden complicar post-tratamiento o post-quirúrgico una cirugía, ¿no? Que también se da, ¿no? Y también se da durante el tratamiento, durante la fase quirúrgica, que son los tratamientos durante el acto, que puede ser fractura, rotura de hueso, etcétera, etcétera, ¿no? La posición y superposición de los tejidos, ¿no? En forma normal, que no sobre, que todos coapten perfectamente, no puede quedar algún doblez, ni estar uno montado encima de otro, no, tienen que coaptar bordes con bordes libremente, ¿no? Y fijar los puntos, en este caso, para que
proteja al hueso alveolar y que la recuperación sea mucho más óptima, ¿no? Porque esa es la función de una sutura, ¿no? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta, como la parte final. Doctor, una consulta. Dime, hijo. Al retirar el canino, quedaría un espacio, ¿se produciría una reabsorción ósea? Así es, así es. ¿Cómo se podría Definitivamente. tratar en ese aspecto, doctor? A ver, aquí hay algunos aspectos que pueden mantener. Cuando a veces, inclusive, de repente se ha retirado demasiado hueso para poder, y en las cuales queda un lecho muy amplio, puede inclusive canalizarse con hueso liofilizado, ¿no? Con la finalidad de que la regeneración o la pérdida de hueso no sea tanta, ¿no? Ese es uno de los procedimientos y va a depender mucho también de lo que el paciente, la edad del paciente y qué es lo que el paciente requiera, de repente elementos protésicos, qué sé yo, ¿no? Por eso la evaluación previa es importante cuando se sabe que se va a hacer un tratamiento en el cual la recesión o eliminación de hueso va a ser amplia, ¿no? Si es que nosotros queremos conservar. Normalmente a veces cuando se hace esta cavidad, esto se llena, se reabsorbe un poco, pero se remodela el hueso, ¿no? Muy sutilmente. Es parte de la maravilla que tiene nuestro sistema de poder, en este caso, regenerar hasta cierto punto estructuras que en este caso que van a quedar dentro de lo que es. Así como cuando ustedes extraen un diente, ¿no? Y ustedes han visto un diente que está dentro del hueso alveolar, deja su cavidad alveolar. Hay una disminución de la altura, definitivamente, donde se ha producido la extracción de la pieza dentaria. ¿Pero acaso quedan las cavidades abiertas en la profundidad? No, el hueso se va llenando lentamente. Y la sangre que va a cubrir esa cavidad es lo que va a hacer que se regenere ligeramente. No completamente, pues lógicamente, ¿no? Pero al menos darle algo de armonía en lo que es el proceso reparativo. Pero si es que vamos a ver que ha habido una pérdida muy moderada de hueso por el tratamiento, entonces ahí sí hay que aplicar, en este caso, las técnicas de injerto óseo, ¿no? Hueso iosilizado, para evitar pues que de repente la marcada pérdida de hueso sea muy marcada o notoria y que pueda afectar de repente a un procedimiento rehabilitador en el paciente, qué sé yo, ¿no? Eso se maneja de esa manera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que estamos en hora, si no nos va a ganar la hora. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver rápidamente lo que es la posición vestibular. Así como hemos hablado de los caninos incluidos en una posición palatina, la posición vestibular también es menos frecuente, recuerden ustedes, ¿no? Pero se presenta en el caso. Aquí vemos dos caninos, miren ustedes cómo están incluidos, vestibularizados aparentemente, después de haber hecho el examen clínico, el examen radiográfico. Entonces, también se procede a una incisión de tipo trapezoidal a este nivel con la finalidad de poder tener una amplia base al momento de nosotros poder realizar el desprendimiento y el decolado del corbajo para tener acceso a lo que vendría a ser la pieza dental, sobre todo a la corona. Ojo, aquí no hay que pensar que hay que hacer una osteotomía a lo largo de todo el diente, ¿eh? No solamente en la corona, a nivel de la corona. Recuerden ustedes que una vez que se elimina la parte más voluminosa de una pieza dentaria, que es la corona, supuestamente es mucho más accesible poder eliminar, en este caso, lo que concierne a la parte menor, que viene a ser la parte radicular, ¿no? Entonces, se determina normalmente el tipo de incisión que se utilizan a nivel de la porción vestibular, la incisión de Newman, ¿no? En las cuales la incisión va alrededor del cuello y se libera pues hasta el fondo del surcus vestibular con la finalidad de tener pues el sexo. Siempre una base amplia, ¿no? Trapezoidal o en forma de media luna, eso también ya depende mucho de las características y también de la habilidad que tenga el operador, en este caso, ¿no? Cómo se adapte más fácil o más rápido para poder hacer su procedimiento, ¿no? Por eso la evaluación es previa y el plan de tratamiento también, ¿no? Entonces, se hace la incisión, se hace el decolado, y luego vamos también, al igual que en la palatina, se hace pues la osteotomía alrededor de la corona, o donde se ubicaría la corona del canino retenido, ¿correcto? Con una presa de carburo de tusteno, número 8, principalmente, ¿ya? Que es la más asequible, ¿ya? Y que nos elimina hueso, y siempre, lógicamente, con irrigación continua, suero fisiológico, ¿ya? Siempre irrigación continua, ¿no? Para evitar pues la necrosis a nivel del hueso alveolar, ¿no? Luego se hace, si es que lo primero no se olviden siempre, una vez que está expuesta la corona del diente,
se ha eliminado los obstáculos alrededor de la corona, lo primero siempre, no se olviden, la luxación leve. No vaya a ser que él dice, no, el doctor siempre me ha dicho que utilice luxación, y están ahí luxando, tratando de luxarlo, y al final terminan fracturando parte del hueso alveolar. No, luxación leve para ver si realmente no hay una traba mayor. Si no, procedemos pues a la eliminación de lo que es la corona, que es la parte que va a ofrecer más resistencia, ofrece más resistencia dentro del tratamiento de extirpación del canino, ¿no? Se hace la eliminación y luego se busca a través también de una muesquita que se puede hacer a nivel del diente con la misma fresa y se coloca un botadorcito haciendo palancas como si estuviéramos jalando, ¿no? Siempre apoyando a nivel del hueso, ¿no? Para poder traccionar la pieza, o en este caso la porción radicular, ¿no? O de repente a veces no sucede eso. Utilizamos en este caso nuestro botador recto, ligeramente por el contorno y movemos, y sale pues la pieza dentaria. Por eso lo importante es determinar esto durante los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos. Se limpia, se elimina todo proceso granulomatoso, quístico que existe dentro de la cavidad, y se hace la reposición, en este caso del colgajo, ¿no? Se posiciona, se sutura, y nuevamente pues ahí lo tenemos, canino, donde se va a hacer la decolación, exposición de hueso, la trepanación, miren, la odontosección, ¿no? Liberación prácticamente de la mayor parte de la corona, se ha seccionado, se libera la corona, y finalmente lo único que queda pues es la porción radicular. Aquí, donde a veces, aquí se le hace una pequeña muesquita para justamente hacer esta palanquita, como si fuera un hoyito, ¿no? Para tratar de traccionar hacia adelante, o hacia vestibular, o hacia afuera, como quieran llamarle, y poder, en este caso, jalar lo que queda en este caso, de la porción radicular, ¿no? Miren ustedes que lo principal que tiene que haber acceso a la corona, no a toda la raíz, ¿no? La eliminación del tejido quístico que puede existir, ¿no? Y finalmente, pues, a veces se acostumbra también poder echar medicación interna, ¿no? Pero nuestra principal remedio, el coágulo, que tiene que estar protegiendo aquí el hueso. Y sobre todo, pues, una vez que se reposiciona, que no haya ningún poco de exposición de hueso. La encía tiene que cubrir todo el hueso. Una pequeña exposición ya es tanto por seguro que vamos a tener complicaciones a este nivel. El hueso no puede estar expuesto. Tiene que estar protegido con su coagulito y encima con su mucosa ahí protegiéndola ahí firmemente. ¿Ya? Muy bien, esto sería a nivel de la mandíbula, como ustedes pueden ver, también se va a proceder a la misma evaluación, la misma técnica. Aquí lo único importante que hay que tener en cuenta que aquí hay elementos importantes, ya sea si el diente está vestibularizado o lingualizado, nuestros reparos anatómicos, ¿no? A nivel polingual, el nervio lingual, cuando se hace el colgajo. A nivel vestibular, el paquete mentoniano, submentoniano, que pueden condicionar a veces si no recordamos estos reparos, y poder incidir sobre todo sobre lesiones a nivel de lo que es el conducto dentario inferior, a veces, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta dentro de la evaluación previa, ¿no? Por eso los exámenes complementarios son importantes para determinar la proximidad o cercanía con las estructuras que pueden condicionar de repente alguna complicación durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Que a veces se puede dar, a veces se da. Y el paciente con parestesias, en este caso, dolores generados, que son complicaciones que a veces se dan después del acto operatorio, ¿no? Aquí los principales nervios, así recordando nuevamente anatomía, ¿qué nervios nosotros tenemos que bloquear acá, específicamente? Dentario inferior, doctor. El dentario inferior. Dentario inferior. Dentario. ¿Solamente el dentario inferior? El bucal largo y el lingual. El nervio lingual. El nervio lingual. Principalmente, recuerden ustedes, el nervio lingual y el dentario inferior, ¿no? Si es que fuera por lingual, el abordaje también, o si fuera por vestibular, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué no el buccinador, a ver? O bucal largo. ¿Por qué no sería en algunos casos? ¿O por qué sí? ¿O por qué sí? No sé, a ver. Es que todo varía, depende de la posición de que se encuentra ahí el canino. Y también dependerá mucho del tipo de colgajo y hasta dónde lo querramos extender, pues, ¿no? Porque si yo lo voy a extender a la altura de la mucosa de molares, definitivamente, por vestibular, lógicamente,
definitivamente voy a tener que anestesiar el bucal largo, ¿no? Eso sí es un hecho. Entonces, miren, va a depender mucho del planeamiento en este caso, ¿no? Si fuera polilingual, pues definitivamente tenemos que bloquear el neurolingual, pues, ¿no? Muy bien. Y aquí, pues, nuestra técnica por excelencia, pues, ¿no? La técnica para bloquear el lingual. Miren, el lingual pasa por dentro, por eso que hay que tener mucho cuidado. Por aquí, ¿no? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, esto sería el mismo procedimiento, chicos, el mismo procedimiento con la finalidad de extirpar o extraer, en este caso, al canino inferior, ¿ya? En este caso, hay que tener mucho cuidado con los elementos vasculonerviosos. Acuérdense ustedes, elementos vasculares a este nivel, ¿correcto? Entonces, tanto venas, arterias, como elementos que van a conducir, sobre todo a nivel lingual, cuando estamos haciendo una cirugía a nivel de lo que es un canino incluido polilingual, de estas características, ¿no? Por la zona lingual. Muy bien. Bueno, consideraciones especiales, más que todo, ya aquí hablamos de caninos incluidos dentro del seno maxilar, del tratamiento específico, caninos incluidos dentro del piso de las fosas nasales, ¿correcto? Entonces, así es. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos con nuestra sesión. Nos hemos pasado un poquito creo, de nuestra sesión de prácticas. Así que nos dirigimos a nuestros grupos prácticos, por favor, para poder iniciar el desarrollo de las prácticas. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Suerte, y no se olviden que para la siguiente semana, la cuarta semana, hay evaluación de pasito ya con respecto a todo lo que vendría a ser hasta aquí, la tercera semana de clase, cerrando lo que es la evaluación, independientemente de los trabajos que van a hacer de exposiciones o trabajos para la siguiente semana. ¿Okay? Doctor, disculpe, una consulta. La actividad que indicó, ¿en dónde estaba? Disculpe. La actividad que van a subir ahora se encuentra en la PC1, segunda actividad. ¿Ya? PC1, segunda actividad. Está abierta hasta las 6, pero como ustedes me han dicho que en algunos casos estudian hasta las 7, lo voy a aperturar hasta las 20 horas para que puedan enviar sus informes de acuerdo a lo que les diga, en este caso, su docente de práctica. ¿Estamos? ¿Sí? Doctor, pero hay personas que estudiamos hasta las 8:30. A ver, Sí, doctor, varios estamos hasta las 8:30. Ya, entonces, para nadie les voy a dejar hasta las 10 de la noche, ¿les parece? Sí, doctor, mejor. Entonces, Ok, doctor, gracias. chicos, después de 10 de la noche ya no se recibe, y si llega uno después de tiempo, no lo califico. ¿Estamos? 10 de la noche. Aún no se visualiza. No, todavía recién lo voy a abrir, porque como termina la práctica, lo voy a aperturar recién, para que ustedes ya lo puedan visualizar, ¿ok? ¿Sí? Okay, Nos vemos. Doctor, gracias. Nos vemos a nuestros grupos de práctica, A mí chicos. me ¿ya? pasó lista. Gracias. ¿Con quién tengo ¿con quién? A ver, apellido rápido. Apellido. Alcántara Suárez, doctor. Alcántara Doctor, Suárez. Ok. Alexander Marca, doctor. Marca, sí me avisaron que estabas con problema, Marca, no hay problema. Listo. Gracias, doctor. Listo, chicos. Nos vemos a nuestro grupo de trabajo, por favor, ¿ah? Doctor, gracias. Nos vemos en otro grupo.